Hola, soy Ana Cristina Olvera y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Iberoamérica en órbita, el lugar donde exploramos el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología espacial que está transformando nuestro futuro. Este programa es posible gracias a la colaboración y las plataformas de nuestros socios de ATI. En el episodio de hoy exploraremos algunos de los datos más fascinantes sobre el planeta rojo y descubriremos cómo los árboles contribuyen a reducir el carbono en la atmósfera terrestre. Además, en la entrevista conocerás al Dr. Jesús Martínez Frías, geólogo español especializado en meteoritos, geología planetaria y astrobiología. Están en Iberoamérica en órbita. Hace alrededor de 4.500 millones de años, Marte emergió de un denso disco gaseoso y polvoriento que rodeaba a nuestro joven Sol. Este proceso de fusión dio origen a las distintas capas que componen su estructura interna, un núcleo, un manto y una corteza exterior con un grosor de alrededor de 64 kilómetros. Hoy en día, Marte acapara la atención de la humanidad como un probable destino para la expansión humana. Marte es el cuarto planeta del Sistema Solar. Tiene la mitad del tamaño de la Tierra. La distancia que lo separa de nuestro planeta varía de entre 55 a 400 millones de kilómetros. Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos. Se le llama planeta rojo porque se percibe en el cielo como un punto rojo anaranjado. Debido a este color parecido al de la sangre, los romanos le dieron a Marte el nombre de su dios de la guerra. El color del planeta es debido a la cantidad de dióxido de hierro presente en sus rocas. Al igual que la Tierra, Marte es un planeta telúrico. Tiene estaciones, casquetes polares y un clima. En Marte, el año dura 687 días terrestres y un día dura 24 horas y 40 minutos. Su superficie fue moldeada por volcanes, cráteres de impacto, vientos y reacciones químicas. Es un planeta polvoriento, árido y frío. Su temperatura puede bajar hasta menos de 140 grados Celsius. Compuesto por 95% de dióxido de carbono, argón con trazas de oxígeno y vapor de agua, la atmósfera de Marte es irrespirable. Además, no tiene capa de ozono para protegerse de los rayos solares. Estas condiciones hacen que sea imposible la existencia de vida humana. Marte siempre ha despertado una fuerte fascinación. Desde sus primeras observaciones, los astrónomos han especulado sobre la existencia de vida sobre el planeta rojo. Y en el siglo XX, las historias de invasión de marcianos a la Tierra han sido alimento para la imaginación humana. Actualmente, Marte es uno de los cuerpos más explorados del Sistema Solar. El objetivo de estas misiones es buscar rastros de vida pasada. Mayo del 2024 fue el mes más cálido del que se tiene registro, con una temperatura 1.52 grados por encima de la media preindustrial. Este es el 11º mes consecutivo en superar el límite de 1.5 grados establecido en el Acuerdo de París. Sin los compromisos de reducción actuales, el calentamiento global podría alcanzar casi 3 grados este siglo. Los satélites observatorios orbitales de carbono son cruciales para monitorear estos cambios, proporcionando datos esenciales para entender y mitigar el impacto del cambio climático. Nuestro planeta se está calentando, pero ¿cómo pueden ayudarnos los árboles? Los satélites Observatorio Orbital de Carbono de la NASA, también conocidos como OCO por sus siglas en inglés, son satélites que nos están ayudando a responder a esa pregunta. En la actualidad, nuestra vida cotidiana depende principalmente de combustibles fósiles, como el carbón, el gas natural y el petróleo. La quema de estos combustibles fósiles añade al aire gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que calientan el planeta. Y es ahí donde entran en juego los árboles. Los bosques reducen la cantidad de dióxido de carbono en el aire, y cuando algo absorbe carbono del aire se denomina sumidero. Y no solo son los árboles. La Tierra tiene muchos sumideros, el suelo, las praderas e incluso el océano. Juntos absorben aproximadamente la mitad de todo el dióxido de carbono que añadimos a partir del carbón, el gas natural y el petróleo. Y esto es enorme. ¿Cómo lo sabemos?
en parte porque los satélites OCO2 y OCO3 de la NASA miden el dióxido de carbono desde el espacio. Son los únicos satélites de la NASA que proporcionan información tanto sobre las fuentes como los sumideros de dióxido de carbono que se encuentran cerca de la superficie de la Tierra. Y se ha descubierto que estos sumideros podrían estar cambiando. ¿Podría ocurrir que los sumideros dejaran de eliminar dióxido de carbono del aire y en su lugar añadieran más? Veámoslo. Empecemos por la selva tropical. Para que actúe como sumidero necesita muchos árboles bien hidratados. Ahora mismo, sin embargo, los satélites Landsat muestran que se está talando alrededor de un campo de fútbol por segundo. Y aún hay más. Normalmente el dióxido de carbono es absorbido cuando las plantas de la selva tropical producen fotosíntesis, es decir, al fabricar su propio alimento. También liberan dióxido de carbono al respirar y al morir y descomponerse, pero en menor cantidad. OCO2 ha descubierto que en épocas muy secas puede ocurrir lo contrario. La cantidad de dióxido de carbono que libera la selva tropical puede superar a la que absorbe. Además, los grandes incendios añaden aún más dióxido de carbono. En otras palabras, la selva tropical se convierte en una fuente de dióxido de carbono. A continuación, exploremos los majestuosos bosques boreales. También son sumideros naturales de dióxido de carbono y de hecho están creciendo en tamaño. Esto puede deberse a que ahora pueden crecer árboles grandes en lugares que antes eran demasiado fríos. Pero aquí ocurre lo mismo que en las selvas tropicales, más sequías e incendios forestales cada vez más intensos. OCO2 observa cómo aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera tras grandes incendios forestales. Por último, veamos al océano. El océano absorbe tanto dióxido de carbono como los árboles. Cuando las moléculas de gas flotan en el aire, algunas atraviesan la superficie del océano y se disuelven en el agua. Una vez en el agua, las plantas marinas, los microbios y los animales utilizan parte de ese carbono para fabricar alimentos y construir sus caparazones. Sin embargo, a medida que los océanos se calientan, absorben menos dióxido de carbono. De hecho, OCO ya ha observado cambios en la capacidad del océano para absorber dióxido de carbono del aire durante fenómenos climáticos extremos, como el Niño. Por eso, la NASA lanza satélites como OCO2 y OCO3. Los satélites generan información global de cómo están cambiando los sumideros. Nos permiten analizar e interpretar estos valiosos conocimientos. La NASA trabaja para compartir estos conocimientos con el mundo. El doctor Jesús Martínez Frías es un geólogo planetario y astrobiólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Recientemente fue condecorado como académico correspondiente de la Real Academia de Doctores de España. En la entrevista nos habla sobre los avances en la exploración lunar, incluyendo el programa Artemis, las tecnologías de recursos in situ y el uso de análogos lunares y marcianos para la investigación. La Real Academia de Doctores de España, como su propio nombre indica, es una organización científica y académica de alto nivel, donde, bueno, pues para mí es un orgullo que me hayan nombrado y me hayan elegido como, en este caso, académico correspondiente. Mi discurso ha consistido sobre todo en explicar qué es lo que se está haciendo actualmente en relación con nuestro satélite, con la Luna. Yo me he centrado sobre todo en el programa Artemisa, aunque también he tocado pues, otras iniciativas relacionadas con la Luna que no son solamente relativas a este programa, porque nosotros estamos trabajando desde distintas perspectivas en la habitabilidad y las futuras actividades, lo que se llama el ISRU, la utilización de los recursos in situ desde el punto de vista geológico, con investigaciones que llevamos a cabo también en España en colaboración con otros colegas en análogos
lunares y marcianos que no forman parte directamente de lo que es el programa Artemisa, pero que desde el punto de vista científico contribuyen al desarrollo de este programa. Son actividades, podríamos decir, paralelas de estudio, de investigación, que son fundamentales, por cierto. Existen muchos retos, muchos desafíos que no son solamente la ciencia, la tecnología y lo que vayamos a hacer allí, ¿no? Aunque hay unos objetivos científicos, por ejemplo, en la Luna, se puede hacer ciencia sobre la Luna, ciencia en la Luna sobre la Tierra y ciencia en la Luna hacia Marte y hacia el espacio también. Se puede hacer astronomía desde la Luna, se puede hacer pues prototipos y una serie de pruebas, de test hacia Marte, y se hacen también investigaciones científicas sobre la Tierra, porque la Luna es una especie de gigantesco fósil donde conservamos muchas características de cómo era la materia primitiva, la materia primigenia, a partir de la cual se formó la Tierra y procedemos todos nosotros, ¿no? El hecho de que estas actividades se contemplen dentro de la Real Academia de Doctores de España, para mí es un privilegio porque constituye una forma de expresar que lo que yo estoy realizando, lo que llevo realizando desde hace muchos años, pues tiene cabida en una organización tan distinguida y tan de alto nivel como esta academia, ¿no? Pero para mí es un privilegio poder abrir estas líneas de investigación a las futuras generaciones, que yo creo que se van a encontrar más fácil el poder acceder a la academia desde estas líneas de trabajo, ¿no? Muchas gracias por ser parte de Iberoamérica en órbita. Este espacio de aprendizaje no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Para saber más sobre el espacio y otras historias, encuéntranos en la web como noticiasnsc.com y en las redes sociales nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el siguiente episodio Entre las Estrellas.